Hola a todos. En este vídeo vamos a hacer el ejercicio 3 de la hoja de problemas de memoria principal. Dice lo siguiente: sea un microprocesador con un bus de direcciones de 16 bits y un bus de datos de 8 bits. Se pretende construir un computador basado en el mismo, de manera que su mapa de memoria cuente con 16 kilobytes de memoria ROM, que ocuparán la parte más baja del mapa, y el resto será memoria RAM hasta llenar completamente el mapa de direcciones posibles. Para ello, se cuenta con chips de memoria ROM de 16K por 4 bits y chips de memoria RAM estática de 16K por 8 bits, con las señales indicadas en la figura. Son las habituales en todos los problemas que estamos haciendo. Se nos pide lo siguiente: diseñar el mapa de memoria asignando las direcciones ocupadas a cada chip o a cada fila de chips. Y el apartado B, utilizando los módulos de memoria, realizar el esquema de interconexión necesario, teniendo en cuenta que cuando el microprocesador realiza un acceso a memoria, activa la señal ciclo de memoria, y pone el valor adecuado en la señal RW, 1 para lectura, 0 para escritura. Y estos son los chips con las señales habituales, ¿vale? Recordemos el procesador, que tiene el bus de direcciones, en este caso tamaño 16, la señal ciclo mem, bueno, yo la voy a abreviar por CM para no escribir tanto, ciclo de memoria o CM, que se activará cuando hay que hacer una operación de lectura o escritura, RW, que valdrá 1 en una lectura y valdrá 0 en una escritura, y luego la entrada y la salida del bus de datos, que en este caso es tamaño 8 bits. Los chips de tipo ROM son de 16K por 4, significa que en vertical hay 16K palabras y en horizontal hay 4 bits. Luego el total de, como veremos a continuación, la capacidad de cada uno de estos chips es de 8 kilobytes. ¿Qué entradas tiene? Pues tiene la entrada de líneas de dirección, que habrá que calcular a ver qué tamaño tiene, la señal de selección de chip, la de habilitación de la salida y luego la salida, exclusiva salida de los datos. Solo se puede leer. Respecto a los chips RAM, tiene también una entrada de dirección, una entrada de selección de chip y otra de habilitación de salida, y por último una entrada que indica si es una escritura o una lectura. En este caso, si vale 1 será una escritura y si vale 0 será una lectura. Respecto a la línea de los datos, son entrada y salida. Es una salida, flecha hacia afuera, si es una lectura, y es una entrada, flecha hacia adentro, si es una escritura. Lo primero que tenemos que hacer es ver el mapa de memoria. Por un lado, nos dicen que las direcciones son de tamaño 16 bits. Eso significa que se expresan con 4 dígitos hexadecimales. Recordar, cada hexadecimal son 4 bits. Eso es respecto del número de direcciones. Pero suponiendo que la unidad direccionable es la palabra que es de tamaño byte, eso significa que en total tenemos 2 elevado a 16 palabras, cada una de un byte. Por lo tanto, el total del mapa de memoria ocupa 64 kilobytes. Sin embargo, tenemos estos 64 kilobytes repartidos o almacenados en distintos tipos de chips. Primero, los chips de tipo ROM son de 16K por 4. Como ya acabo de indicar, son 8 kilobytes. La cuestión es que cada uno de ellos tiene un ancho de 4 bits. Puesto que el bus de datos es de tamaño 8, necesitaremos usar 2 chips de este tipo. Vamos a llamarlos 0 y 1. Siempre voy a empezar a contar en 0. Entonces tengo 2 chips 0 y 1 que reciben la misma dirección, pero cada uno contiene la mitad del dato. Como los datos tienen 8 bits, voy a suponer que el chip 0 contiene los 4 bits menos significativos de la palabra, mientras que el chip 1 va a contener los siguientes chips, los más significativos de la palabra. ¿Qué direcciones activan estos chips? Como digo, cada uno trabaja con las mismas direcciones. Bueno, puesto que tenemos 16 kiloposiciones o kilodirecciones, recordamos que K es 2 elevado a 10, 16 es 2 elevado a 14, pues esto implica que, puesto que están ubicados en las posiciones bajas de memoria, los chips van desde la dirección 0, que en hexadecimal serían 0000, hasta el valor 16K-1, donde K es 1024, es decir, 2 elevado a 10. Este número en base decimal es
16.383 y si lo expresáis en hexadecimal sería 3FFF. Ese sería el rango de direcciones de estos chips. Respecto de los chips RAM, ¿cuántos vamos a necesitar? Bueno, cada uno de ellos tiene 16K por 8, es decir, tienen una capacidad de 16 kilobytes. Fijaos que ya hemos utilizado 16 kilobytes en la parte ROM. Cada uno de los chips RAM ocupa también 16 kilobytes. Y el enunciado nos decía que el mapa de memoria debería estar lleno hasta el final con chips RAM. Si tenemos 64 en total, ya hemos usado 16, nos quedan 48 a repartir en módulos de 16. El cociente nos indica que usaremos 3 chips de tipo RAM, que los vamos a llamar chips 2, 3 y 4. Vamos a ver el rango de direcciones que activa cada uno. Por un lado, el primero de los chips, el chip número 2, está ubicado justo a continuación de los chips 0 y 1, que acababan en la dirección, como habíamos dicho antes, 16.383. Por lo tanto, en la primera dirección que activa el chip 2 es la 16.384, en hexadecimal 4.000. Como ocupa 16K, significa que la última dirección será la 32.767 en hexadecimal 7FFF. Respecto del chip 3, lo mismo. Estará ubicado en la siguiente dirección, la 32.768, dirección 8.000, y termina en la 49.151, BFFF. Respecto del chip siguiente, el chip 4, empieza en la 49.152, C000 hasta la última posible, que es para 64K 65.535, o sea, FFFF. Entonces, aquí tenemos el mapa de memoria dibujado, ¿vale? Lo que tengo en vertical son las direcciones. En la parte inferior tengo las direcciones bajas de memoria, desde la 0000 hasta la parte superior que tengo la última dirección disponible, FFFF. En horizontal tengo el tamaño de cada dirección, que son, el bus de datos recordemos que era tamaño de palabra 8 bits, pero como estoy usando chips ROM de 4, pues he puesto 2 chips ROM en paralelo, ¿vale? Por lo tanto, cuando yo ponga una dirección, por ejemplo aquí, entre 0000 y 3FFF, estaré activando el chip 1 y el chip 0 con la misma dirección, pero cada uno de ellos contiene una mitad del dato. Fijemos que a esto es 16 kilodirecciones. A continuación tengo el chip 2, otras 16 kilodirecciones, el chip 3, otras 16 kilodirecciones, el chip 4 hasta el final, otras 16 kilodirecciones, en total 64 kilodirecciones o kiloposiciones, cada una de 8 bits, por lo tanto el total, como he indicado, son 64 kilobytes. Vamos a ver cómo hacemos las interconexiones. Por un lado, puesto que las direcciones sabemos que son de tamaño 16, las vamos a expresar con la letra A de address desde el bit 15 al bit 0. ¿De acuerdo? Sin embargo, nuestros chips son de tamaño 16K. Por lo tanto, 16K, hemos dicho que son 16 kilopalabras, 2 elevado a 14. Eso significa que las entradas de dirección de los chips son de tamaño 14, pero las direcciones del bus las direcciones del procesador que las pone en el bus de direcciones son de tamaño 16, no son el mismo valor. ¿Qué debemos hacer? Bueno, pues los 14 bits de los chips corresponden a los bits 13 al 0, los menos significativos de la dirección. Usaremos los más significativos, el 14 y el 15, para seleccionar el chip adecuado. Por otro lado, el bus de datos hemos dicho que tiene tamaño 8, que llamaremos D de datos, pues del bit 7 al bit 0. Respecto de los chips RAM, el 2, el 3 y el 4, cada uno contiene un dato de tamaño 8 bits, es decir, del bit 7 al 0, sin problemas. Pero los chips ROM, como son tamaño mitad, pues contienen la mitad del dato. El chip 1 en particular vamos a poner que tenga los bits 7 al 4, los más significativos, y el chip 0 tendrá los bits del 3 al 0. Respecto de qué decodificador vamos a utilizar para seleccionar cada uno de los chips. Bueno,
Tal y como hemos visto en el mapa de memoria, el mapa de memoria está dividido de manera natural en cuatro partes iguales de 16 kilopalabras, ¿vale? El mapa de memoria tenía 64 kilopalabras y hemos encontrado cuatro bloques, cuatro partes de tamaño 16. Por lo tanto, cuatro partes iguales. Si hay cuatro partes iguales, este 4 es el número de salidas que va a tener el decodificador. Si tenemos cuatro partes iguales, como es 2 elevado a 2, significa que debe haber dos entradas, 2 bits de entrada, 4 bits de salida. Estos 2 bits van a ser precisamente los bits 15, 14 de la dirección, donde el bit 15 es el más significativo, por lo tanto va a la entrada del decodificador de peso 1 y el bit 14 va a la entrada de peso 0. ¿Y qué va a haber conectado a cada una de las salidas del decodificador? Pues la salida 0 activa los chips 0 y 1, por lo tanto es la señal de selección chip select de estos dos chips que son iguales. La salida 1 es la señal de selección del chip 2. La salida 2 es la señal de selección del chip 3 y la salida 3 es la señal de selección del chip 4. Dicho de otra manera, tenemos aquí una tabla donde expresa todo lo que acabo de explicar. Aquí tengo en esta tabla la señal de ciclo memoria o CM abreviado, los 2 bits superiores de la dirección, cuál es el chip seleccionado y cada una de las señales de selección de los 5 chips que tenemos. Si el procesador no está realizando ninguna operación de memoria, la señal CM vale 0. Me da igual lo que valgan los 2 bits superiores de la dirección, que en ese caso no habrá ningún chip seleccionado. Por lo tanto, todas las señales de selección deben ser 0. Por el contrario, vamos a hacer una operación de memoria, por lo tanto ya activamos el bit CM. Entonces ahora hay que mirar los bits superiores de la dirección. En el caso 0, 0, estamos activando los chips 0 y 1, por lo tanto se deben activar estas dos señales de selección del 0 y del 1, pero el 2, el 3 y el 4 estarán desactivados. Para el caso 0,1 se activará solamente el chip 2, por lo tanto se activa la señal de selección 2 y las demás estarán desactivadas. Para el 1,0 se activa el chip número 3, se activa por lo tanto esta señal CS número 3 y todas las demás estarán desactivadas. Y por último, para el caso 1,1 se activa el chip 4, veis aquí que se activa la señal de selección número 4 y las demás están desactivadas. Bueno, pues para acabar aquí os muestro el resultado del mapa de memoria. A ver si, perdonadme, a ver si soy capaz de hacerlo un poquito más pequeño. Bueno, parece que no. Bueno, el caso es que tenemos aquí, por un lado, el procesador que emite una dirección de tamaño 16 y esto es el bus de direcciones de tamaño 16 con los bits del 15 al 0. Aquí hemos colocado el decodificador de 2 entradas, 4 salidas. El bit 15 se extrae del bus de direcciones y va a la entrada de peso 1. El bit 14 se extrae del bus de direcciones también y va a la entrada de peso 0. El habilitador enable del decodificador es precisamente la señal de ciclo de memoria. De tal manera que hay 4 salidas. La salida 0 va a la señal de selección del chip 1 y del chip 0, que son los tipos ROM. La salida 1 es la señal de selección del chip 2, ya es de tipo RAM. La número 2 va al chip 3 y la número 3 va al chip 4. ¿Vale? Por otro lado, vamos a completar los chips de tipo ROM. La habilitación de salida. La habilitación de salida OE es precisamente la señal de lectura-escritura del procesador. Recordemos que cuando sea una lectura, esta señal vale 1. Se busca un valor en los chips que debe salir atravesando el buffer interno de las salidas. Por lo tanto, hay que habilitar la salida. Luego es directamente este valor. Por otro lado, hemos dicho que las entradas de dirección de los chips son de tamaño 14, puesto que hay 16 kilopalabras. Estos 14 bits de dirección, veis que para los chips 1 y 0 son la misma dirección, estos 14 bits se extraen del bus de direcciones, pero no el bus de direcciones completo, sino de los 14 bits menos significativos de la dirección. En el caso de los chips RAM, también es la misma dirección casualmente en este ejercicio, porque también son de tamaño 16 kiloposiciones.
Respecto a los datos, en el caso de los chip ROM, cada uno son, por un lado, flechas de salida, porque son datos que se leen solamente, y tienen 4 bits cada uno. El chip 1 contiene el 7 al 4 y el bit 0 del 3 al 0. Esta línea se interpreta como que esta parte tiene 4 bits, esta otra parte tiene otros 4 bits, se juntan para dar lugar a una señal de 8. Y esta señal de aquí ya es directamente el bus de datos de tamaño 8 bits. Toda esta línea que estoy marcando es el bus de datos que tiene datos del 7 al 0. Esta parte es del 3 al 0 y esta parte es del 7 al 4. Hemos acabado los chip ROM. Respecto a los chip RAM, cosas diferentes, ¿no? Pues, por ejemplo, la parte de los datos, cada uno tiene directamente los 8 bits completos. Por lo tanto, el apartado de datos tiene 8 bits, veis que tienen 8 bits, directamente estaría conectado al bus de datos directamente, pero además otra diferencia es que las flechas son bidireccionales, ¿vale? No se os olvide porque podemos hacer lecturas y escrituras. Y ya para terminar, en la parte RAM nos queda indicar la señal de Write Enable, es de habilitador de escritura, que habíamos dicho que cuando queramos escribir en la RAM, aquí debe pasar un 1 y cuando queramos leer haremos un 0. Y esta señal es precisamente la contraria que esta otra, porque aquí en la lectura vale 1 y en la escritura vale 0, justo lo contrario. Lo que hacemos es llevar la señal RW, la hacemos pasar por un inversor y por lo tanto WE es RW negado. Una vez que ya lo he negado aquí una vez, pues ya lo llevo directamente a los otros chips, ¿vale? Y esto terminaría este ejercicio. Muchas gracias por vuestra atención.